Muy buenos días, Dios me los bendiga. Les saluda su hermano y amigo Pastor Leiva, aquí de la iglesia Betel, en Bisco, North Carolina. Estamos en esta mañana. Seguimos aquí a puerta cerrada, ¿verdad? Para llevar un mensaje de la palabra del Señor a tu vida, ya que pues todavía estamos en la misma situación del problema que tenemos mundialmente, pero eso no nos va a parar. Es una bendición poder llegar hasta tus hogares con la palabra del Señor. Bendecimos en esta mañana a aquellas personas que se están conectando. Nuestro hermano Germán, Dios me lo bendiga, la hermana Rubí, están en sintonía y esperamos que los hermanos se estén conectando para que podamos tener el mensaje de la palabra del Señor. Queremos traerle hoy una palabra para cada uno de ustedes sobre el tema Dios oye la oración. Ya que desde esta temprana mañana tuvimos un grupo de personas orando, clamando al Señor aquí en la iglesia, por grupos estamos, ¿verdad? Y pues es una bendición poder estar en la presencia del Señor, ya que sabemos nosotros que la oración es la única herramienta que nosotros tenemos, la única herramienta, pero sobre todo poderosa, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la oración mueve montañas, la oración mueve tus problemas, la oración es eficaz, esa oración eficaz que nosotros hacemos. Muy importante que nosotros podamos orar, como dice la Biblia, orar sin cesar. Bien, la palabra que vamos a leer en esta mañana la encontramos en el libro de Jonás, capítulo 2, solamente leyendo dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Enviamos saludo a cada uno de los hermanos, a la iglesia Betel, que están poniéndose en sintonía y estarán comunicándose de esta forma, ¿verdad?, con nosotros, ya que no podemos estar aquí. Queremos decirle reunidos, queremos decirle que les extrañamos saludarles, abrazarles, extrañamos hablar con ustedes, pero pues bueno, estamos aquí, ¿verdad?, en un solo espíritu, en contacto, como decimos aquí, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos al hermano Francisco Lázaro, que ya está también aquí en sintonía, y a todos los hermanos. Y también tenemos gente que se estarán conectando desde México. También tenemos personas y quizás los que no se conecten, pero van a estar viendo este video, les enviamos un caluroso saludo a toda mi familia que me van a oír, yo creo, en diferentes lugares, y amigos que tenemos por muchos lugares también, y hermanos, ¿verdad? Queremos decirle que en Dios hallaremos proeza y Él hollará a vuestros enemigos. Nosotros lo que tenemos que tener fe en el Señor, tenemos que tener confianza en el Señor para poder vivir. La vida es hermosa, no hay que desesperarse, hay que tener fe, hay que tener paciencia y hay que tener esa fuerza, ese coraje para poder salir adelante. Y eso todo lo podemos hacer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues sin más preámbulos vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor sobre el tema Dios oye la oración. En el capítulo 2 del libro de Jonás, el profeta Jonás dice esta palabra así, de la siguiente manera: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Queremos traer esta palabra para cada uno de ustedes que me están oyendo, para que usted se anime, para que usted crea y por fe
pueda abrazar esta palabra, ya que tenemos un Dios que nos oye, tenemos un Dios que siempre está al tanto de nosotros. Y antes de entrar al mensaje, quiero llevarte al libro de Juan capítulo 6, versos 68. Esta palabra es una frase que Pedro le dice a Jesús, después de Jesús salir de una de las sinagogas donde estaba predicando la palabra y tenía una multitud de gente, y la Biblia nos dice que ahí estaban los discípulos. Después de hablar él una palabra y decir algunas cosas acerca de su ministerio, acerca del evangelio, de lo que él estaba diciendo, nos dice ahí la Sagrada Escritura que muchos de sus discípulos, o aún sus discípulos, pensaron y dijeron: qué dura es esta palabra. Dice la Biblia que muchos de sus discípulos que con él andaban, dice que desde ese entonces dejaron de andar con Jesús. Entonces no estamos hablando de los apóstoles, no estamos hablando de los 12 discípulos, sino estamos hablando de otros discípulos de Jesús. Pero después Jesús toma a sus 12 y los lleva y les dice: ustedes también se quieren ir, como aquellos que se fueron. Y Pedro expresó una palabra que a mí me llena de emoción. Pedro se levanta y dice en el libro de Juan, capítulo 6, verso 68, respondiendo Simón Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Quise comentar esto porque vamos a hablar sobre el tema de Dios oye tu oración. Entonces, antes quise comentar esto para preguntarte: ¿conoces tú al Dios que le estás clamando? ¿Conoces tú al Dios que sirves? ¿Conoces tú al Dios que le hablas? ¿Conoces tú al Dios a quien doblas tus rodillas y oras a Él? ¿O solamente, como dice el libro de Job, de oída lo has oído? Solamente te han dicho de ese Dios, pero realmente no lo has llegado a conocer. Y yo quiero que en esta tarde o en esta mañana, esta hora que estamos transmitiendo, tú puedas recibir una palabra de parte de Dios para tu vida, porque es muy importante que nosotros conozcamos a quién nosotros le servimos. Ahora, ¿cómo tú vas a conocer a quien tú le sirves, a quien tú le oras? A través de las Escrituras, porque la Biblia dice: escudriñad las Sagradas Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y entonces el capítulo 14 del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú escudriñas las Escrituras, vas a encontrar que la Biblia te dice que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y en otra ocasión Jesucristo mismo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si para conocer tú al Padre necesitas primeramente conocer a Jesús. Y debes de conocer y de entender realmente a quién tú le sirves, a quién tú le oras. O sea, Jesús es tu amigo. Él es tu amigo, que tú debes de hablar con Él, debes de platicar con Él y debes de creer que Él está contigo. O sea, esto lo debes de creer, porque para que tú tengas esa certeza que Dios puede hacer las cosas, debes primeramente tener fe, tener a Jesús como tu único y suficiente Salvador y tener fe en Él. Entonces,
Si tú no lo conoces a Él, pues mucho menos vas a tenerle confianza. Pero si Él es tu amigo, tú le vas a tener confianza. Ahora, quizás a nosotros nos han vendido la idea de un Dios iracundo, de un Dios que está esperándonos para castigarnos. Y la Biblia a nosotros nos dice que Él reserva sus juicios para el día del fin. Tampoco queremos decir que te la puedes llevar suave haciendo lo que tú quieras. No, no. Se trata de que tú conozcas al verdadero Dios a quien tú le sirves, a tu amigo. Por ejemplo, cuando tú vas a hablar con un amigo, cuando tú abres tu corazón con un amigo, le cuentas todo. Le cuentas todo lo que tú estás pensando, lo que te sucedió el día de ayer, lo que te sucedió esta mañana. Le cuentas la historia, si tú estás gozando, si estás alegre, si estás triste, tú le cuentas a tu amigo. ¿Por qué? Porque es tu amigo. Y muchas de las veces nosotros creemos que Dios no nos oye, porque tenemos o nos han vendido a un Dios de que Él está allá en el trono y nosotros estamos acá y lo tenemos en una dimensión muy lejana. Pero la verdad, aunque la Biblia dice que el cielo es el trono de mi Dios, pero la tierra es el estrado de sus pies. Quiere decir que Él está sentado en el trono, Él está en el cielo, pero tiene sus pies sobre la tierra. Quiere decir que o yo te estoy mostrando a un Dios que es grande y que es poderoso. Y a la misma vez es pequeño porque cabe dentro de tu corazón. Es pequeño porque quiere compartir contigo. O sea, al conocer tú a este Dios, cuando tú realmente lo haces, amigo, vas a poder hablar con Él. Vas a poder platicar con Él. Muchas de las veces quizás la religión o los que nos han enseñado, quizás no nos han enseñado correctamente, o posiblemente a veces pensamos, ¿verdad?, en que cada persona pues tiene su forma de enseñar, de pensar, y cada quien puede pensar como quiera. Y a veces nos dicen, mira, tienes que doblar 2 horas, 3 horas tus rodillas para ver de que Dios te oiga, escuche tu oración. Tienes que ayunar 2, 3 días para que Él pueda oír tu oración. O tienes que hablar en lengua para que Dios oiga tu oración. Y nos han vendido esa idea. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios nos va a oír, gritemos o hablemos en silencio, Él nos va a oír, porque Él no es un Dios sordo, es un Dios que oye, y es un Dios que dice la Biblia que está atento a la oración de su pueblo. A veces nosotros le platicamos a nuestros amigos y le decimos, amigos, fíjate, me siento así porque, vamos a decir simplemente, porque mi equipo favorito perdió el gol que teníamos para ganar, para que la selección fuera campeón. O a veces simplemente le platicamos la historia que nos pasó, lo malo, lo bueno que nos pasó. ¿Por qué a nuestro amigo le platicamos todo eso? Porque es un amigo, que nosotros lo creemos que es nuestro amigo. ¿Por qué a Jesús no hablamos de esas cosas sencillas que para algunos pensarán que son palabras ociosas? Pero no, hermano, cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, Él es nuestro amigo, vamos a tratarlo como amigo. No lo vamos a tener allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Aunque Él esté en el cielo, está en la tierra, Él está al lado de nosotros para poder extender nuestra mano y sentirlo al lado, abrazarlo, sentirlo cerca de nosotros. Cuando nosotros conozcamos ese Dios, entonces nosotros vamos a creer también que nuestras oraciones son escuchadas delante de la presencia del Señor, y no solamente las oye, sino también resuelve. Dice la Biblia que resuelve nuestros problemas. Bien, el versículo que leímos dice la palabra del Señor, habla una historia que muchos de ustedes ya conocen esta historia, y se trata de que Jehová Dios
le habla al profeta Jonás y le dice, ves a Nínive y vas a decirle que dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Entonces, cuando el mensaje de Dios llegó a Jonás, dice las Sagradas Escrituras que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive porque se cree que Nínive era un pueblo que tenía enemistad contra el pueblo de Jonás, o sea, contra Israel, y eran enemigos, y por lo tanto él no quiso ir a llevar el mensaje y pagó su pasaje para otro rumbo, o sea, desobedeció Jonás, no quiso por esta vez. Pero entonces vino otra vez la palabra de Jehová y vemos la historia, ¿verdad? Lo que Jonás pasa, dice que al pagar su pasaje hacia Tarsis, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad en el mar, de manera que la barca se hundía. Y cuando los marineros y el capitán se sintieron que estaban perdidos, dice que se desesperaron y empezaron a clamar a su Dios, bajaron hacia abajo y encuentran a Jonás durmiendo. Y le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Levántate porque perecemos, clama a tu Dios. Y conocemos la historia, dice que lo interrogaron y le dijeron, ¿de dónde vienes? Decláranos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y quién es tu Dios? Jonás, el profeta de Dios, estaba durmiendo, como muchos de nosotros quizás en este tiempo que deberemos de estar despiertos, clamando al Señor. La iglesia, lamentablemente, en vez de subir la guardia, ha bajado la guardia. Es cierto, no podemos estar reunidos en un sitio como en el templo, ¿verdad?, donde nos reunimos siempre para adorar a Dios, pero debemos de estar fervientes más que nunca en oración, orando a Dios, clamando a Dios, porque este momento, como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación pasará, será momentaria, pasará, pero eso va a depender de nosotros, el clamor que nosotros hagamos. Vamos a tener que orar más, vamos a tener que orar ferviente al Señor. Y esto va a desaparecer, ese gigante que nos amenaza, ese Goliat que nos está amenazando, va a desaparecer en el nombre de Jesús a través de la oración. Pero no debemos de dormirnos, no debemos de ser como Jonás, porque Jonás bajó, se durmió, y cuando él despertó tuvo que declarar quién era su Dios. Y encontramos que Jehová Dios era su Dios de él. Ahora, los marineros, el capitán le pregunta, ¿y qué haremos para que el mar se aquiete? Jonás sabía que era lo que tenían que hacer. Dice, bueno, tírenme al mar y el mar se va a aquietar. Entonces aquellos hombres temieron al Dios de Jonás y dijeron, que su sangre de este hombre inocente no caiga sobre vosotros. Pero Jonás había pedido que lo tiraran al mar para que el mar se aquietara. Era la única forma que ellos salvaran su vida. Lo echaron al mar. Y Dios había preparado a un gran pez, dice la Biblia, para que tragase a Jonás, para enseñarlo y para enseñarnos a nosotros también una historia maravillosa que nosotros debemos de estar obedeciendo y debemos de estar clamando al Señor. Entonces la Biblia dice que entonces oró Jonás. Mire la circunstancia de Jonás. Jonás está en el vientre de aquel pez, en el seno de aquel pez. O sea, él estaba pasando, imagínese usted, él en la panza de aquel pez lleno de algas, y yo creo que en su mente para él no había esperanza de vida, se lo había tragado aquel gran pez. Pero sin embargo, en esa situación pésima, dice que él clamó a Jehová Dios, y Jehová Dios oyó la voz de Jonás desde lo profundo o la profundidad de las aguas, y allá en el vientre de aquel pez. Dios oye la oración de Jonás, y Jehová Dios ordenó a aquel pez que lo vomitara a Jonás en tierra seca. Ahí quiero que veas que Dios sí oye nuestras oraciones en cualquier situaciones que nosotros nos encontremos. Dios
oye nuestras oraciones, porque Él no es un Dios sordo, Él es un Dios vivo. Ahora, pero para que esto suceda, debe haber realmente un arrepentimiento genuino. Bendecimos una vez más las personas que están en sintonía. Arnulfo Bello, bendecimos a Ana también, a mi sobrina Ricardo Lázaro y a todas esas personas que están poniendo en contacto, las bendecimos y para que puedan estar escuchando esta transmisión que yo creo que Dios habla a tu vida. Jonás capítulo 3, en el versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Otra vez viene la palabra del Señor. Mis amados, porque cuando Dios nos manda a hacer algo hay que hacerlo voluntariamente. Tenemos que hacerlo porque de una forma o de otra Dios va a cumplir sus pensamientos, sus deseos de una forma o de otra. Así que es mejor que nosotros obedezcamos a la primera vez. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dice: levántate. Dios quería anunciarle al pueblo de Nínive, quería que ese pueblo supiera que iba a ser destruido porque la maldad de ellos había llegado delante de la presencia de Jehová Dios. Apestaba ese pecado que ellos estaban cometiendo, que estaban haciendo, y Dios había pensado destruir esa ciudad, pero sin antes Él quería enviarle un mensaje a esa gente, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos da la oportunidad a nosotros. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Piense en esto. Posiblemente tú hayas tenido una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades. Hay gente que tiene la bendición de tener 1, 2, 3, 4 oportunidades. Algunos nada más una oportunidad tienen. Y quién sabe si tú tengas solamente una oportunidad, o 2, 3, no sabemos. Pero lo que sí te quiero decir que cuando tengas la oportunidad, abraces esa oportunidad y te quedes con ella. Porque aquí vino palabra de Jehová por segunda vez al profeta. Y le dice: tienes que ir a Nínive, levántate y ve a Nínive. Entonces, dice la Biblia que Jonás fue y empezó a entrar por la ciudad, camino de un día por cada calle. Anunciaba él: dentro de 40 días, Nínive será destruido. Ese era el mensaje de Dios. Pero quiero leerte el versículo 5 del capítulo 3, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando ellos oyeron el mensaje del profeta, que Jehová Dios había dicho que dentro de 40 días iban a ser destruidos, dice la palabra que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creer a Dios. Si tú has recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, como el único camino, la cual dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino es Jesucristo. No hay 2 caminos, no hay ventana, hay solamente una puerta. Hay solamente un camino para que tengas la vida eterna. Y Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la vida. Así que si Él es el camino, caminad por Él. Si es la vida Él, abrazarlo a Él. El camino, Él es la verdad. No hay otra verdad, solamente Cristo Jesús. Estos hombres creyeron a Dios y se arrepintieron, dice aquí el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y si ellos proclamaron ayuno es porque se arrepintieron de sus pecados. Y al creer a Dios y clamar ayuno y oración,
Dice la Biblia que Dios oyó la oración de ellos. Miren las situaciones que ellos están viviendo. Ellos están viviendo en pecado. Esta ciudad está perdida. Esta ciudad, el mensaje de Dios era de que iban a ser destruidos dentro de 40 días. El versículo 10 dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus mal caminos y se arrepintió del mal que había de hacerle, de aquello que dijo Dios que iba a hacer y no lo hizo. O sea, vio Dios. Dios ve lo que tú haces. Dios ve cuando tú te arrepientes de todo tu corazón. No importa dónde estés sumido en la droga, en el alcohol, eres un criminal, quizás me estás oyendo, un ladrón, un fornicario, un adúltero, quien sea, a donde te haya llevado la vida. Pero si tú estás oyendo este mensaje, recibe a Jesús como único, suficiente Salvador en tu vida. Es el único que puede libertar tu vida. Aquí dice la Biblia: y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino. O sea, que hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú crees que donde tú vas caminando es un camino que no es correcto delante de la presencia del Señor, devuélvete de ese camino y ven a los brazos de Jesús, al único camino, la única verdad, la única vida, la cual es Jesucristo. Y cuando estos hombres oraron, vio Dios que ellos se arrepintieron de su mal camino. Dice la Biblia que se arrepintió Dios de hacerle el mal. Ahora, por una parte tenemos a los hombres que se arrepienten de sus pecados, por otra parte tenemos al profeta de Dios, tenemos a Jonás. Dice la palabra del Señor que Jonás habla con Dios y Jonás está enojado. Jonás está triste, está enojado, está pesadumbrado, dice la Biblia. Entonces, él toma un lugar adecuado para observar la ciudad de Nínive, para verla cómo Dios la iba a destruir, pero ya Dios había visto el arrepentimiento de esa ciudad y Dios viene y los perdona. Vemos la historia ahí, ¿verdad? Que Jonás tiene una plática con Dios y le dice: yo sabía que tú eres un Dios perdonador y que tú los ibas a perdonar, por eso yo no quería ir. Y tiene excusa, pero yo creo, mis amados hermanos, que no hay excusa para nosotros obedecer a Dios. Entonces Dios le hace una parábola y dice la Biblia que le hizo crecer a Jonás allá en el desierto de la arena caliente, le hizo crecer una calabacera en instantes de un día, que le daba sombra a Jonás, y aquella calabacera cuando nació dice que él estaba contento, Jonás estaba contento, pero al otro día vino un viento solano y hirió la calabacera y Jonás se enojó mucho. Pero Dios le dice: ¿haces tú tanto por enojarte por esta calabacera si tú no tuviste que ver nada en la creación de ella? Yo la hice en un instante y en un instante fue destruida y tú te enojas. Dice: ¿tuviste lástima tú de esta calabacera? ¿Que no tendré yo lástima de tantos hombres que están en Nínive y yo no pueda perdonarlo? Por eso fui a ellos, cuando vi su clamor de ellos, vi su arrepentimiento de ellos, ellos se arrepintieron y yo los perdoné. Aquí quiero decirte, mis amados hermanos, que Dios oye la oración. Quizás tú eres un pecador perdido, quizás eres un hombre que está sumido, vuelvo a decir, en la droga, en el alcohol, pero si tú haces la oración, la única oración que Dios oye del pecador es aquella oración cuando quebranta su vida y entrega su alma al Señor, se arrepiente de sus pecados, aún en el estado que te encuentres. Dios perdona tus pecados, salva tu alma, cura tus heridas, venda tus heridas y te abraza y te hace un hijo. Aquellos que están orando y que piensan quizás que Dios
no ha escuchado su oración, yo les digo, ánimo, peleemos la buena batalla, que Dios sí oye nuestra oración. Aún en momentos difíciles que estemos atravesando, Dios oye nuestra oración, Dios escucha nuestra oración. Por lo tanto, este es el consejo de la palabra del Señor para cada uno de nosotros, que podamos estarle haciendo frente a la vida con ánimo, con valor. Podamos juntar nuestros familiares, podamos hablarle de la palabra del Señor con ánimo. No se desanimen, mis amados hermanos, amigos que me oyen a través de esta transmisión. No se desanimen, clamemos al Señor. Él oye nuestras oraciones. Él no es sordo, Él es un Dios que oye, nos escucha, nos atiende. Si nosotros creemos en su palabra, nosotros vamos a abrazar esa palabra. Si nosotros creemos lo que Él puede hacer, Él puede hacer cosas grandes y ocultas que aún ni por nuestra mente ha pasado jamás, nunca en nuestro pensamiento. Él va a hacer cosas grandes y ocultas. Por lo tanto, yo te animo que abraces a esa única vida, ese único camino, esa única esperanza, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Le habla su amigo y hermano Pastor Leiva. Sin antes, yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes y con ustedes, para que el Señor fortalezca nuestras vidas, fortalezca nuestro ser y nos siga protegiendo. Allá donde se encuentra, donde quiera que esté, haga una oración a favor de usted, para que Dios le dé ánimo, Dios le dé fuerza. Dice el libro de Santiago, si alguno está falto de entendimiento, vaya al depósito, la cual es Dios, y pida. Si alguno está falto de sabiduría, falto de fe, vaya al depósito, la cual es nuestro Señor Jesucristo, el único camino, y pídale. Si está falto de entendimiento de lo que te falte, ve con Él y Él te va a dar lo que tú necesitas. Oremos. Padre amado que estás en gloria, en esta mañana, Señor, estamos orando, Señor, por muchas personas que están en sintonía. Y quizás que vayan a ver, Señor, después de esta transmisión, vayan a ver, Señor, este video que se está grabando por diferentes partes, Señor, del estado, de esta nación y en otros países, Señor, allá donde están nuestros familiares. Yo oro, Señor, como ministro tuyo, Señor, oro por cada uno de ellos y pido, Señor, que tú los fortalezcas, que tú le des paz en medio de las tormentas, Dios mío. Estamos peleando contra un gigante, la cual será derrotado en breve, porque tu palabra dice, Señor, que el diablo anda como león rugiente, pero tú eres el león de la tribu de Judá, en quien tenemos paz, en quien tenemos confianza, en quien hemos creído. Señor, fortalece la fe de mis hermanos. Señor, que podamos abrazar, Señor, esas promesas con fe, porque esas promesas son nuestras, Señor. Tu palabra dice que lo que pidiéramos en tu nombre creyendo, lo vamos a recibir. Declaramos sanidad totalmente en los cuerpos de cada uno de mis hermanos. Declaramos bendición sobrenatural en sus vidas. Bendiciones espirituales como también, Señor, bendiciones materiales. Señor, si alguien está enfermo, sánalo allá donde se encuentra, Señor, y que cree que tú lo puedes sanar. Levantamos nuestras manos, Señor, a favor de ellos, y que ellos puedan poner su mano, Señor, en la parte afectada de su cuerpo, donde sientan esa dolencia, y en el nombre de Jesús desaparezca la enfermedad, porque tu palabra dice, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Nosotros creemos esa palabra y enviamos esa palabra. Señor, enviamos la palabra también por aquellos que están encarcelados. Señor, también están conmovidos, también están asustados en ese lugar porque esta pandemia los puede tocar. Pero allá donde ellos están, Señor, dale fe, dale tranquilidad, dale seguridad
y sobre todo que puedan abrir su corazón y recibir tu palabra, Señor, y puedan aceptarte como único y suficiente Salvador. Señor, oramos por aquellos necesitados, oramos por los desamparados, oramos, Señor, por cada uno de aquellos que necesitan, Dios mío, de tu ayuda. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos la palabra hasta México, allá donde nos están oyendo, están en sintonía en este momento. Los bendecimos a través de tu Espíritu Santo, Padre. Por tu palabra, Señor, lo creemos y declaramos, Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que estas promesas son nuestras. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. El domingo próximo estaremos en transmisión nuevamente. Saludos a todos ustedes y bendiciones. Amén y amén. Gloria al Señor.